Bienvenidos a este tiempo. Es un placer estar nuevamente en esta grabación. En esta oportunidad vamos a compartir el libro de Juan. No sin antes dar gracias a Dios y entregar este tiempo al Señor. Acompáñenme en una oración. Amado Dios, gracias Señor por este día, Señor. Gracias por los bienes. Gracias por los no tan bienes, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra, de conocernos, de estar en comunión, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Guíanos en cada paso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene ciertas características, puesto que es un libro muy hermoso. Es un libro que muestra la cercanía que tiene este discípulo con Jesús, puesto que es denominado en la Biblia también como el discípulo amado. En esta diapositiva nosotros podemos ver alguna foto de algunos fragmentos del Evangelio de Juan, puesto que este Evangelio data del siglo primero, del primer siglo. ¿Sí? El Evangelio de Juan ha sido escrito por Juan, que era el apóstol, el discípulo quien amaba más a Jesús, y se refiere mucho a lo que es el compañerismo, la amistad que tenía Juan con el maestro, y que experimentaron muchas cosas juntos que él relata en este libro, a qué se refería. Por ejemplo, vamos a ver nosotros a qué refiere el libro de Juan. El libro de Juan dice la razón del que ha sido escrito en Juan 20:31. Nosotros podemos ver en Juan 20:31 que indica el propósito del libro. Vamos a leer desde el 20:30 para que entendamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Eso indica que ha habido muchas otras situaciones que se ha vivido en la época de Jesús. Sin embargo, tampoco es que están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo. Refiere que lo que se ha escrito en este libro es para que creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, el propósito de este libro, si nosotros lo vemos, tiene como misión el que creamos que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, el que iba a enviar Dios a morir para salvarnos, que es el Hijo de Dios enviado por Él, y para que tengamos vida eterna creyendo en Jesús. Ese es el propósito del libro de Juan. Tenemos algunas referencias acá, como Juan 13:23, 19:26 y 21:7, que en esta oportunidad vamos a leer el 21:7, pero les ruego por favor que ustedes puedan leer cada uno de estos pasajes. Juan 21:7 indica: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, estamos hablando de Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Lo que queremos rescatar de este versículo es que Juan, una vez más se le dice a Juan, el discípulo amado. ¿Sí? Eso es lo que refieren estas referencias acerca de que Juan era muy cercano a Jesús. ¿Sí? También nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús tenía una cercanía con Pedro y Santiago de igual forma, y en este caso Juan. Por ejemplo, si nosotros recordamos el milagro que hizo Jesús con la hija de Jairo, sabemos que cuando él ingresó, está referido en Marcos 5:37, capítulo 9 y 2, capítulo 14 y 33, para que lo puedan leer, era que él dice que fue con Pedro, Santiago y Juan, entró, y al resto de las personas les dijo que esperen. Él sabía con quienes se relacionaba de forma más íntima, ¿no? Nosotros también podemos darnos cuenta en el libro de Juan, que refiere a Juan el Bautista, cuál era su ministerio.
que nos enseña de que Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, ¿no? Esa es la razón del propósito de que Juan existiera. Lo que hizo fue preparar el camino para el Señor. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento, que bautizaba en aguas. Sin embargo, él siempre decía que la obra se iba a completar cuando el Mesías venga, puesto que él bautizaría con el Espíritu Santo y quitaría el pecado. Finalmente, Juan identificó a Jesús como el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta referencia está en Juan 1, 24 al 51, para que ustedes, por favor, puedan leerlo. Ahora, hemos hecho un contenido del libro de Juan, un mapa conceptual que refiere a que hemos visto todo el contenido en dos partes, en lo que refiere a las obras de Jesucristo y las palabras de Jesucristo. Las obras de Jesucristo refiere a los milagros. En este caso son 7 milagros que hemos podido identificar. El primero son las obras de Caná, con lo que inició Jesús su ministerio. Jesús sana al hijo de un noble, y el paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, y Jesús anda sobre el mar. Jesús sana a un ciego de nacimiento y la muerte de Lázaro, que nosotros sabemos cuando él lo resucitó. Esos son los que se refieren a las obras de Jesús. Cada una de estas tiene una referencia que es importante, por favor, que la leamos. Por ejemplo, las bodas de Caná están referidas en Juan 2, del 1 al 11. Esto refiere a los milagros de Jesús, que son las señales. La otra parte, que son las palabras de Jesús, refiere a lo que Jesús indicaba sobre él mismo. Por ejemplo, él siempre afirmó: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, antes que Abraham fuese, soy yo. Esta es la parte en que nosotros vamos a leer con ustedes para que podamos darnos cuenta a qué se refería y que las afirmaciones eran ciertas y están escritas en el libro de Juan. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:35 nosotros podemos ver que el Señor afirma: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, al que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, o no tendrá sed jamás, perdón. Esto es lo que Jesús refería en yo soy el pan de vida. También está yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 nosotros podemos ver que Jesús afirmaba que era la luz del mundo. Decía: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De igual forma está: antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 8:58 Jesús afirma en este mismo capítulo, en el versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. En esta oportunidad él está mostrando que es Dios, que está desde el principio hasta el fin de los días, puesto que Abraham estaba muchísimo antes de que Jesús haya nacido. Sin embargo, físicamente, ¿no? Porque Jesús es Dios y él existe desde mucho antes. Pero vamos a ver también lo que refiere a que yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11 refiere a esta afirmación. Y así, de igual forma, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1, más leeremos juntos, por favor. En Juan, el capítulo 15, en el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, esas son las palabras de Jesús, las que él dijo. Y Juan escribió literalmente las afirmaciones que hizo respecto de él. Ahora, esos pasajes, aparte de los pasajes que nosotros hemos visto, incluyen muchas otras enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, las de
el nuevo nacimiento, el agua viva, la autoridad del Hijo y la obra del Espíritu Santo. También se registró la oración de Jesús respecto a él mismo y a sus discípulos. Nosotros podemos observar el capítulo 3, el 4, el 5 y el capítulo 17 en su totalidad, y el capítulo 7 del 14 al 16, que es el que vamos a leer ahora como referencia. Sin embargo, todos estos también deben leerlos, por favor. Juan capítulo 7 del 14 al 16. Juan capítulo 7 indica en el verso 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? De una de las fiestas que celebraba el pueblo judío. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Estaba todo dentro de él, ¿no? Que es quien cumple su palabra en su totalidad, ¿sí? El Evangelio de Juan también refiere a Jesús, que es el Hijo de Dios, pero que ha sido revelado, o sea, es el Hijo de Dios, ha sido aclamado, lo han honrado, pero también muestra la oposición que ha sufrido Jesús, porque había muchos que no lo creían, que pensaban que era un blasfemo. Eso refiere en cada una de estas referencias. Por ejemplo, en Juan 7, capítulo 7 del 1 al 12, se puede observar, leer la oposición que ha tenido Jesús en su ministerio, ¿no? También podemos ver que Jesús, que Hijo de Dios, es vindicado, ¿no? Entonces nosotros podemos observar en estas referencias todas las situaciones que ha vivido el Hijo de Dios y que ha analizado el libro de Juan, y Juan lo ha plasmado en sus escritos. Amados, este es el libro de Juan, un resumen. Es importante que lo leamos en su totalidad, y no solo una vez, sino que hagamos un estudio de ellos, siguiendo sobre todo el mapa conceptual que refiere a las señales de Jesús, a los milagros que ha hecho Jesús, y están redactados en el libro de Juan, y también a las afirmaciones que ha hecho respecto de él, ¿sí? Ha sido un placer estar con ustedes como siempre. Dios me los bendiga, y nunca nos olvidemos que la honra, la gloria es solamente para el Señor Jesucristo. Bendiciones.